Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. La Iglesia de Cristo en Pflugerville les da la más cordial bienvenida a los que estamos aquí reunidos en esta hermosa mañana, primer día de la semana. Dice la palabra, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Y dice, y Pablo les enseñaba. Estamos listos y puestos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Ya en clases pasadas hemos estado estudiando acerca, por ejemplo, la clase pasada que estuvimos hablando acerca de los sueños. ¿Qué tan importante es el sueño? ¿Qué tan importante es descansar? ¿Verdad? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que yo hablaré con los profetas en sueños. Esto es, yo daré a conocer mi palabra en sueños. Y es lo que lo que estuvimos escuchando, aprendiendo en la clase pasada, hace 8 días. El día de hoy es una clase especial. ¿Por qué una clase especial? Porque se trata de un acontecimiento a nivel mundial que está ocurriendo con Israel y con Palestina. Sí, sabemos de antemano que ya desde tiempos antiguos se ha dicho de esto, de que va a suceder en tiempos postreros y nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? ¿Qué postura tenemos nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, a ponernos ante esta situación que está pasando en el Medio Oriente? Ya hace 15 días, el día de ayer, sábado, ya hace 15 días, nos mandó un email nuestro maestro de hebreo y nos dice, no sé qué está sucediendo aquí en Israel, pero lo único que sé es que mucha gente está muriendo. Y sin duda nosotros como estudiantes de él nos preocupamos y dijimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué él está llorando? ¿O por qué él está sufriendo? Y rápidamente vimos que Israel estaba siendo atacado por Siria, por la franja de Gaza. Y nos decía él, dice, nos levantamos y escuchamos las sirenas y como sabemos que teníamos pacto de paz con ellos, no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Y ya más tarde nos dijo que en realidad había muerto mucha gente en aquellos bombardeos que ellos estaban sufriendo por parte de Siria. Ok, la Guerra Santa. Yo le quise titular a mi clase el día de hoy La Guerra Santa. Tú dices, la guerra no tiene nada de santa, ¿no? Porque santo en hebreo es kadosh, apartado, pero no tan solo significa kadosh, nada más, alguien apartado para un propósito, sino que aún va más allá. Vemos las batallas que tuvo el rey David. El rey David peleaba ¿por qué? Peleaba por territorio. Y no tan solo peleaba por territorio, sino peleaba para estar en paz. ¿Saben de alguien que pelea por estar en paz? Ese era el rey David. A través de los tiempos, como nosotros lo sabemos, la historia nos lo dice, se han llevado a cabo dos guerras mundiales. Y es triste saber cuánta gente muere en esas guerras mundiales. Empieza en el conflicto, dos naciones no se ponen de acuerdo en lo que quieren, otras naciones se involucran en el conflicto y se expande esta guerra a nivel mundial. Y dice así, en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Primera Guerra Mundial, se dice que murieron alrededor de 10 millones de gente. 10 millones de gente y 20 millones resultaron heridas. Es muchísima gente. Si ustedes se dan cuenta, es bastante gente la que muere en las guerras. Siempre en las guerras hay muerte. Las guerras traen destrucción. ¿Muerte de quién? Ya Apocalipsis nos lo dice. No hagas daño al vino ni al aceite. ¿Qué significa esto? Que las clases altas
nunca sufren en una guerra, porque una guerra no tan solo trae destrucción, sino trae destrucción a largo plazo. ¿Sí? Vemos ya gente en este tiempo que ya no tienen para comer, no tienen agua, no tienen luz. ¿Por qué pasa esto? ¿Ustedes piensan que los que ordenaron ese tipo de ataques están sufriendo? La historia no lo dice. Ellos no están sufriendo. Los que están sufriendo son los pobres. Siempre los que mueren en una guerra y los que sufren son los de clase baja. Ok, en la Segunda Guerra Mundial, escúchenlo bien. En la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor entre 40 y 50 millones de gente. Si ustedes se dan cuenta, se va en una escala la gente que muere. Se dice que si nosotros tendríamos en estos tiempos una tercera guerra mundial, no hay nadie quien sobreviva a eso. Se haría un planeta inhabitable en el cual todos moriríamos. Ok, ¿y por qué pasan las guerras? Bueno, todo está en la mente. ¿A alguien no le gusta o alguien quiere más? Primero lo tiene que pensar. Tiene que maquinar algo y después de eso lo pone en práctica, pero no tiene que ser cualquier persona, sino que tiene que ser alguien que tenga un poder. Alguien que tenga un poder, ¿de qué? De persuasión a los demás. Vemos a Hitler. ¿Quién era Hitler? Si tú lo veías, estaba pequeño, pero ¿qué? Pero tenía un grado alto ¿de qué? De persuasión hacia la demás gente. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Abren su Biblia ahí en Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en Santiago 4, capítulo 17? Dice esto el escritor. ¿De dónde vienen las guerras? Hace esta pregunta. ¿De dónde vienen las guerras? Las guerras vienen de la mente, pero veamos lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? Es una pregunta que el escritor Santiago hace a quién? Hace a la iglesia. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué es una pasión? Una pasión es algo que tú quieres obtener y no lo tienes. Y lo quieres obtener y utilizas la fuerza para obtenerlo. No importa qué, yo lo quiero. Yo voy a usar la fuerza porque yo tengo el poder de hacerlo. Algo que me llama mucho la atención es que el rey Acab, ¿qué le dice a esa malvada Jezabel? Tú tienes el poder de quitarle aquel viñedo a aquella persona. Tú lo puedes hacer. El rey Acab decía, no, no lo puedo hacer. Soy rey, es cierto, pero el Altísimo me está observando, me está viendo qué es lo que hago yo bien y qué es lo que yo hago mal. ¿Qué es lo que le dice Jezabel? No, tú tienes el poder de hacerlo, hazlo. Las guerras son literalmente así. Hay alguien que persuade al que tiene el poder y él se deja guiar por esos malos instintos, esos malos pensamientos, porque es las clases que hemos tenido anteriormente, donde dijimos que en tenemos un subconsciente y tenemos un consciente. En aquel subconsciente están todas las ideas, todo lo vivido, y que de vez en cuando este subconsciente manda mensajes a quién, a tu conciencia, y esos son los pensamientos. Tenemos pensamientos malos y tenemos también pensamientos buenos, malos y buenos. Todo aquel que diga que no tiene pensamientos malos, ya te está mintiendo. Pero ¿por qué digo esto? Porque la guerra es lo mismo. Tuvieron que llegar esos malos pensamientos en un momento a esa persona y esa persona no fue tan capaz de dejar libre esos pensamientos malos, sino que esos pensamientos los hizo suyos. Y como tiene el poder, ahora sí, vamos a llevarlo a cabo. Ahora sí se le puede llamar las acciones físicas. Primeramente hubo una acción intelectual y ahora sí vamos a hacer las acciones físicas. Ok.
Es lo que dice Santiago. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es lo que nos dice el escritor, que todas las guerras, todos los combates vienen de aquí, por la codicia, por querer tener más. Pero esta guerra es especial. Esta guerra es especial. Esta guerra no es por querer tener algo. Esta guerra está profetizada. ¿Desde cuándo? Desde Génesis. Y es lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, veamos lo que dice ahí el rey David en el Salmo 24. Salmo 24, capítulo 1. ¿Qué es lo que nos dice quién? El rey David. Dice, de Dios es la tierra y su plenitud, y los que habitan en él. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Dios. ¿Según quién? Según la Biblia, según el rey David. Y el hombre quiere tener algo que no es de él. El hombre quiere obtener algo que no es de él. Porque ¿de quién es la tierra y su plenitud? Es de Dios. Cuando el hombre sabe y entiende de que todo lo que tenemos es de Dios, siente paz y calma en su corazón. Pero cuando pensamos literalmente de que lo que tenemos es porque nosotros somos capaces de hacerlo o es porque nosotros somos más inteligentes que los demás, somos soberbios ante Dios. Y toda soberbia es mala. Entonces, vamos a estudiar en esta guerra entre Israel y Palestina, tiene una raíz espiritual. No es meramente por algo físico, por una tierra. Muchos dicen, ajenos al conflicto, dicen, no, lo que pasa es que Israel tiene la culpa. ¿Por qué? Porque ocupó un territorio que no le correspondía. Muchos dicen, no, Gaza, en este caso Palestina, tiene la culpa porque ellos son los que atacan a Israel. Está la disyuntiva y quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. Y otras naciones se han metido para ayudar a ciertos países, ya sea lo que a ellos les convenga. Repito, es meramente lo que le convenga al país, no tanto porque quieren el bienestar de ese país. A mí me conviene que Israel gane esta guerra, voy a apoyarlo. A mí me conviene que Palestina gane esta guerra, voy a apoyarlo. Todo está meramente ¿por qué? Por conveniencia, pero ¿por qué? Porque no hemos entendido de que de Dios es la tierra y su plenitud. Si nosotros entendiéramos en dónde, en nuestra mente, dice la palabra de nuestro Dios, renovaos vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, entendemos eso, de que mientras yo esté aquí en este mundo, mientras yo esté aquí en este mundo, nada de lo que tengo nada de lo que tengo es mío. Pero si yo estoy en paz, pero si alguien quiere quitarme esa paz o quiere quitarle la paz a los míos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mi valor moral, yo tengo que defenderlos. ¿Ok? Entonces, repito, eh, esta guerra es especial entre Israel y Palestina. Tiene una raíz espiritual entre el judaísmo y el islam. Es una guerra espiritual entre el judaísmo y el islam. Vamos a estar estudiando qué es el islam y qué es el judaísmo. Y que al final de nuestra clase, ¿qué tiene que jugar la iglesia de Cristo en este asunto? ¿Qué tenemos nosotros que hacer en este asunto? ¿Qué es lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es el Islam? El Islam cree firmemente que todos en el mundo tienen que someterse al único Dios verdadero, que es el creador
de lo que vemos. Esto es a Alá. No es que si tú quieres. No. El judaísmo, el islam dice, tenemos que. ¿Y qué es el judaísmo? El judaísmo es una religión antigua que cree en un solo Dios también. Las dos religiones son ¿qué? Son monoteístas. Creen en un solo Dios. No creen en dos, en tres. No, creen en un solo Dios. Cuando Israel, en Génesis, cuando Israel va hacia Egipto, que ya está establecido ahí José, Israel vive por ciertos años ahí. Y después Israel va a expirar, va a entregar el Espíritu y reúne a todos sus hijos. Y les dice, vengan, Judá, Isaacar, Zabulón, vengan todos. Necesito hablar con todos ustedes. Tú, José, Efraín, tu hijo, vengan para acá. Manasés, los voy a bendecir a todos ustedes, porque yo sé que el día de hoy yo ya no voy a estar con ustedes. Y algo que me llama mucho la atención, que Israel en aquel tiempo le dice a sus hijos, recuerden lo que yo les he enseñado de que Dios es el dueño de qué? Es el dueño de todo. De que de Dios es la tierra y qué, y su plenitud, como lo dice el rey David. No peleen, hagan la paz con todos. No se vayan, no se muevan con otros dioses, que los van a querer, ¿qué? Que los van a querer controlar. Los hijos de Israel le dicen esto. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver con eso? Tiene que ver mucho. Entreguen su vida a Dios. Tienen su vida a Dios. No hagan la guerra con los demás. Escucha a Israel, le dicen ellos a su padre. Escucha a Israel, escucha a Dios. Sabemos que tú eres el único y Dios verdadero. ¿Desde cuándo fue escrito esto? Desde Génesis. Ya estaba Isaac, ¿sí? Ya estaba Isaac y ya estaba Ismael, ¿verdad? Entonces, repito, el judaísmo es una religión antigua que cree en un solo Dios y que sus orígenes son en Israel. Su filosofía, o sea, lo que ellos creen es que ellos son el pueblo escogido por Dios desde que el mundo fue creado y sus enseñanzas están escritas en un libro que se conoce como el libro de la Torá. Y tienen a Abraham como el padre de su fe. Ya tenemos dos que, ya tenemos dos creencias. Una creencia es, cree en un solo Dios y este Dios te demanda de qué, de que todas las naciones tienen que convertirse a qué, al Dios que nosotros profesamos. Tenemos otra creencia, haz la paz. Haz la paz con todas las naciones. Cuando veas guerra, dice Jesús, huye a los montes. No dice enfréntalos. No dice huye a los montes. Yo ahí estaré. Yo ahí estaré protegiéndote. Hay una guerra en el Medio Oriente, como ya lo sabemos. Hay una guerra en el Medio Oriente y a través de las noticias nos han dicho quién tiene la culpa. Este tiene la culpa, el otro tiene la culpa, este bombardeó, el otro no. Es lo que nos dicen en las noticias. Pero repito, esta guerra aún va más allá, porque es una guerra espiritual. Tú puedes entender una guerra física. Sí, no me pongo de acuerdo con alguien y nos golpeamos, ¿no? Esa es una guerra física. Pero tú entenderías una guerra espiritual. ¿Tú reconocerías a un espíritu? Un espíritu no lo podemos reconocer, porque es meramente ¿qué? Es meramente un espíritu. En la clase pasada que estuvimos viendo, estuvimos hablando de que el sueño es la 60ª parte de la muerte. Porque la persona que se va a dormir se despierta y la persona que muere duerme por un cierto periodo. ¿Ok? Entonces, la muerte es separación.
Separación del cuerpo y del espíritu. El espíritu regresa a Dios y el cuerpo se queda aquí en la tierra. Eso es lo que podemos ver a nivel físico, pero repito, ¿podemos ver el espíritu? Aquello que le da energía al cuerpo, ¿para qué? Para que éste esté vivo, para que éste pueda sobrevivir. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Porque de otra manera, ¿cómo podemos entender que alguien vive o que alguien tiene una mentalidad? ¿Cómo es que alguien puede estar conectado con alguien? En este instante yo estoy pensando en alguien y estoy conectado con esa persona. ¿Cómo lo puedo entender yo? No lo puedo entender. Eso se tiene que discernir espiritualmente. ¿Ok? Repito, repito, muchos no saben ni de dónde está el conflicto, y en esos ataques mueren niños y mueren mujeres. Estaba un soldado que iba en su avión a punto de lanzar un misil. Y en su radar ve a lo lejos en donde está el blanco, y en ese blanco, él en su radar ve figuras pequeñas de personas que andan caminando ahí, figuras pequeñas. Y él dice, aborten, aborten, aborten. Dice, no lo voy a hacer. No voy a matar a estos niños porque son niños. Pero dice el comandante, pero de ahí nos están, ¿qué? Pero de ahí nos están tirando misiles. La gente utilizando a la demás gente, ¿para qué? Para lograr sus propósitos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es una guerra espiritual, porque ¿quién va a hacer eso? Solamente alguien que no tiene el conocimiento, ¿qué? De Dios, que tienen el conocimiento de un Dios falso. ¿Desde cuándo comenzó este conflicto entre hermanos? Esas dos naciones, sépanlo ustedes, son hermanos. ¿Desde cuándo ellos no se pueden ver? ¿Está profetizado en la Biblia? Sí. Y es lo que nos ocupa en esta mañana, saber de dónde viene este conflicto. ¿Y viene desde dónde? Desde Génesis. Este conflicto tiene sus raíces más allá de lo comprensible. Podemos comprender, podemos entender de que un conflicto es cuando no se ponen de acuerdo dos personas y entran en conflicto. Pero un conflicto que no se puede entender es un conflicto, ¿qué? Es un conflicto de ideas. ¿Puedes entender las ideas que yo tengo? No lo puedes entender. ¿Por qué? Porque ¿quién puede leer la mente de alguien? Yo no puedo leer tu mente y tú no puedes leer mi mente. Eso no significa que tú no tengas que tú no tengas pensamientos o que yo no tenga pensamientos. Es algo espiritual, es algo que todavía va más allá de nuestra comprensión, ya que es una guerra espiritual. ¿Ok? Tenemos que saber que hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. El mundo físico lo entendemos porque lo vemos, lo palpamos. Sabemos que hay un mundo físico porque lo creado, pero sabemos que hay un mundo espiritual, pero ¿lo entendemos? Sabemos que hay un mundo de las ideas, ¿lo comprendemos? No, porque esto se tiene que discernir espiritualmente. Va más allá. ¿Ok? Por más que quieras, ah, repito, estamos en el mundo de la acción. Este mundo es el mundo de la acción, es el mundo físico. Y por, y por más que tú quieras vivir en el mundo espiritual, por más que quieras ser más espiritual cada día y alguien quiera llegarte a quitarte esa paz que tú tienes, por reacción natural, escúchenlo, por reacción natural, ¿qué es lo que pasa? Tú te defiendes. Si alguien viene a atacarte y tú estás en paz, estás en paz con tu familia, pero alguien viene a quitarte esa paz y quiere guerra contra ti, no hay ningún problema, quiere guerra contra mí, no, pero cuando quiere guerra contra los tuyos, tu deber moral y espiritual es defenderlos. No por eso vas a dejar de ser más espiritual o vas a ser menos espiritual. ¿Ok?
En esta guerra, entre estas dos naciones, siempre es uno el que quiere atacar a la otra nación. No las dos naciones se ponen de acuerdo y tiran misiles. Una nación es la que primero comienza a atacar y la otra se va a ¿qué? Se va a defender. ¿Desde dónde vienen estos pensamientos? Desde la antigüedad. Les dice Israel a sus hijos, hagan shalom, hagan paz. El otro pensamiento, ¿qué es lo que dice? Se tienen que convertir, porque si no, ya lo vamos a ver. ¿Qué significa el nombre de qué? De Ismael. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Pero repito, la guerra entre estas dos naciones, una nación siempre quiere atacar a la otra y la otra quiere defenderse. Y la consecuencia es que las naciones ajenas a este conflicto que no conocen la raíz del problema, lo quieren solucionar a su manera. No ataques, le dicen a Israel, no ataques. Le dicen a Israel, a los países que no saben de este conflicto, no ataques, porque ataque con ataque siempre se va a armar. Siempre dice, si ellos están enojados contra ti y tú estás enojado contra ellos, se van a pelear. No, deja que ellos se enojen. Israel dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo que esperar a que maten a toda mi gente? Y estas naciones lo quieren solucionar a su manera, porque no saben el conflicto. El ser demasiado bueno no siempre te hace ser más pacifista. El ser demasiado bueno no siempre te hace ser más pacifista. Porque si tú eres demasiado bueno con quien quiere dañarte o quiere dañar a los tuyos, escuchen esto, entonces tú eres el responsable directo del mal que le pueden hacer a los tuyos. Como jefe de Estado lo digo. ¿Qué hago en esta situación? Dice el jefe de Estado. Las Naciones Unidas me dicen que no ataque. Pero ellos están mandando misiles y están matando a mi gente. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Dicen los sabios. Si tú no defiendes a tu familia, eres el principal responsable directo de lo que le puede pasar a los tuyos. Hay muchas preguntas del por qué la guerra entre Israel y Palestina. Y la respuesta la encontramos en la Torah. La Biblia nos dice en realidad de dónde viene esta guerra, de dónde vienen estos dos pensamientos. Pero se necesitan ojos espirituales para darle un discernimiento de lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿A qué me refiero? Tú puedes decir, Israel tiene la culpa, tú puedes decir, no, Palestina tiene la culpa. Ve a la Torá, nos dicen los sabios. Ve a la Biblia y ahí tú vas a encontrar, ¿qué? La respuesta. Y después de que encuentres la respuesta, ahora sí, tú vas a dar tu veredicto según lo que hayas aprendido de Dios. Que Dios es un Dios que es un Dios pacifista. Es un Dios que no ama la guerra. Pero Dios quiere que defendamos a los nuestros. El pueblo de Israel tiene un viejo enemigo, que es Ismael. Ismael. ¿Quién fue Ismael? El hermano de Isaac, ya lo sabemos. El hermano de Isaac. Los dos, Isaac e Ismael, los dos, tanto uno como el otro, ¿son hijos de quién? Son hijos de Abraham. ¿Quién nació primero? Ahí está la disyuntiva, dicen los árabes, no, es que Ismael es el primogénito. Y si tú no lees la Biblia o la lees nada más someramente, tienen razón. Tienen razón, Israel está mal, porque el primogénito, ¿quién es? Es Ismael. Ese territorio que está ahí le corresponde en realidad ¿a quién? A Ismael, porque él es el primogénito. Pero necesitas ojos espirituales, dicen los sabios, para que tú entiendas el conflicto de lo que en realidad está pasando en el Medio Oriente. Y tú digas, ok, no es para decir tú tienes la culpa o tú tienes la culpa. Lo vamos a ver como iglesia, qué posición tenemos que tomar. ¿Apoyar al uno? ¿Apoyar al otro?
Orar por la paz. Orar por lo que dijo, ¿quién? Lo dijo Israel. Tengan paz con las naciones. ¿Será que tenemos que orar por la paz? ¿Ok? Entonces, son hijos de Abraham. De Isaac nació Esaú y Jacob, que más tarde, ¿quién fue? Israel. ¿Ok? Y más tarde, los 12 hijos de Jacob, que son las 12, ¿qué? Las 12 tribus de ¿dónde? De Israel, que sería el pueblo de Israel. De Ismael nacieron lo que ahora son conocidas como las naciones árabes. Todas las naciones árabes son descendientes directas ¿de quién? De Ismael. Todas las naciones, en este caso Israel, esa nación pequeña en ese rincón de la tierra, ese pedacito de tierra, por eso digo que no es porque quieran la tierra, ese pedacito de tierra comparado a este inmenso pedazo de tierra que tienen los árabes, no es nada. Obtener Israel o no obtener Israel, para ellos ¿qué? Para ellos no importa, lo que quieren ellos es acabar con Israel. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y no estoy tomando partido, aquí lo dice la Biblia. Lo vamos a ver, ¿ok? Para comprender un poco la raíz del problema que tiene Ismael, esto es sus hijos contra los hijos de Israel. Ya tenemos a dos genealogías. Tenemos a los israelitas y tenemos a quién? A los ismaelitas. Los dos peleándose, no por territorio. Muchos dicen, no, si es por no, no es por el territorio. Esta es una guerra, ¿qué? Es una guerra espiritual, es una guerra ¿de qué? De odio. En Génesis capítulo 12, versículo 1, lo vamos a entender. Vamos a leer, abran su Biblia ahí en Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice así. Pero Jehová, sí, 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es una promesa que Dios le está dando, ¿quién? A Abraham, que es el padre de la fe de los judíos y también el padre de la fe de quién? De nosotros, los cristianos. ¿Ok? Versículo 2. Y haré de ti una nación, ¿qué? Una nación grande. Yo, Dios, le dice a Abraham, yo voy a ser el que va a ser la nación, tú no. No, no, yo, Dios, te estoy dando a ti una orden. Vete a la tierra que yo te mostraré. A esa tierra que fluye leche y miel. Vete a Canaán. Ahí yo haré una nación grande. Tú no vas a hacer nada. Porque ¿qué puede hacer un anciano de 80 años? No puede hacer gran cosa. En realidad no fue Abraham el que hizo la nación. ¿Quién fue el que hizo la nación según la Biblia? Dios fue el que hizo la nación. Muchos dicen, es que ellos dicen, Israel dicen que son el pueblo de Dios. No lo dicen ellos, lo dice quién. Lo dice la Biblia, lo dice ahí, es lo que estamos entendiendo. Yo haré de ti, yo, dice Dios, yo me comprometo. ¿Ok? Dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Qué significa nombre? Shem. ¿De dónde viene Shem? Los semitas. Y aquellos que son antisemitas están en contra de quién? Están en contra de Dios. Yo te daré Shem. Yo te daré un nombre. Shem es nombre. En español es Sem. ¿Quién fue Sem? El padre de los semitas. El padre de los israelitas. Uno de los patriarcas. ¿Lo dije yo? Yo no lo dije. ¿Lo dijo quién? Lo dice Dios. ¿Ok? Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, y con él. Y era Abraham, ¿de cuántos? De edad de 75 años cuando salió de Harán. Hasta ahí la lectura. Abraham, su padre Taré, su hermano Harán, están en Ur de los Caldeos. Versículos anteriores. Y a esto lo hemos traído en nuestras clases. En la parashá de Leja. Vete para ti, le dice Dios. Yo haré una gran nación de ti. De ti saldrán reyes. De tus lomos saldrán reyes. Ya en versículos anteriores dice que tomó a Abraham, tomó a su mujer Sarai y dice, ¿y esta era qué? Y esta era estéril. Esta no podía concebir. Aún más crédito se le da a Dios. ¿Por qué? Porque alguien que es estéril no puede ¿qué? No puede concebir. Y más siendo de qué? Siendo de 70 años Abraham. No puede tener esa fuerza para qué? Para concebir, para tener esa fuerza para estar con su mujer. No puede. Pero las fuerzas, pero ¿quién fue el que dio fuerzas? Fue Dios. Dice que tomó Taré a su hijo Abraham, a su hijo Harán, a Lot y a sus esposas y se las llevó ¿a dónde? A Harán. Harán es pecado en hebreo. Harán es pecado en hebreo. No, se la llevó a Harán. Es diferente a Harán, a aquel lugar que ahorita lo acabamos de ver. Salen de Ur de los Caldeos, que significa, Ur de los Caldeos significa culto a la diosa Luna. Abraham sale de ese lugar de idolatría para irse a un lugar en el cual Dios le da una promesa. Ya ellos estado instalados en Harán, Dios le dice, a Harán comienza ¿qué? Comienza el proselitismo. Comienza a hablar del único Dios verdadero, porque en aquel tiempo se creía en más de un Dios. Abraham dice, no, nada más hay un solo Dios, y yo lo conozco, y yo he hablado con él, y yo voy a hablar de ese Dios a las demás gentes. Y la escritura nos dice que Abraham hacía nefesh, hacía almas, las traía al conocimiento de Dios. Y dice Abraham, ok, estoy viendo lo que me ha dicho Dios. Voy a hacer una nación grande. Él aún no entendía el mensaje de Dios. Voy a hacer una nación grande, ok. Voy a traer gente, voy a traer almas, nefesh, ¿a qué? Al que conozcan al único Dios verdadero. Pero Dios le trunca ese pensamiento. Le dice, no, Abraham, no, eso no es lo que yo quiero. Tú no lo vas a hacer. Yo de ti haré una gran nación. Y dice que de Harán salió él con las nefesh que había adquirido. ¿En dónde? En Harán. Él salió con las personas que habían creído en aquel único Dios de Abraham. Por eso es el padre de la fe, porque en él comenzó la fe en un único Dios verdadero. Lo lleva por los desiertos, Dios, y ya llegando, ya ha estado instalado en lo que hoy se conoce a Israel, ya estando instalados ahí, Dios le dice, Abraham, tú vas a tener una gran descendencia. Ven, sal afuera, y lo llama afuera. Heme aquí, Dios, le dice a Abraham, ¿puedes contar las estrellas del cielo? Dice Abraham, no, no puedo. Así será tu descendencia. ¿Puedes contar la arena del mar? Al parecer estaba a la orilla del mar. Así será tu descendencia. Y tú puedes decir, no, no se está cumpliendo la profecía. Lo que dice Dios, lo que dice ahí la escritura no es cierto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿qué? Es un país que es un país pequeño. Es un país pequeño y ahí dice, yo de ti, yo haré una gran nación. Yo quiero decirles una cosa en esta mañana. No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino en Abraham, en Isaac, te será llamada descendencia. Ahora bien, dice Gálatas, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a sus simientes, a su simiente, a la cual es uno, a su simiente, la cual es Cristo. Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. ¿Quiénes somos nosotros? Somos del pueblo de Israel, espiritual. Somos del pueblo de Israel espiritual. Nuestro padre es Abraham, es el padre de la fe. Es lo que yo entiendo de la Biblia. Pero regresemos, ¿sí? Tenemos a Sarai, que es una mujer estéril, ¿sí? En Génesis 16, capítulo 1, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 16, versículo 1. Ya vamos a terminar nuestra clase. Génesis capítulo 16, versículo 1 en adelante. Lo voy a leer. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Hay mucha gente que dice que Sarai no fue paciente, Sarai tuvo la culpa de que ahora esta guerra. Es mentira. Todo está profetizado. Todo está escrito. Y en aquellos tiempos, el código de Hammurabi, ¿qué es lo que dice el código de Hammurabi? Lo que se regían en aquel tiempo sus leyes de ellos. Decía el código de Hammurabi, si la ama de la casa es estéril y ésta tiene siervas, ella como es dueña de estas siervas, ella puede hacer con sus siervas como mejor le parezca. Y si ella quiere tener hijos quiere tener descendencia por medio de sus siervas, la ley lo ampara. Sarai, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba haciendo conforme a la ley. ¿De quién era la sierva? Era de Sarai, no era de Abraham, era de Sarai. Al parecer la obtuvo, ¿cuando qué? Cuando ellos fueron a Egipto. Y de ahí ellos salieron ricos, dice la escritura. Que el rey en aquel tiempo les dijo a Abraham y a su mujer, váyanse, y les dio muchas, ¿qué? Muchas posesiones, salieron ricos de ahí. Al parecer le dieron también a Agar. Y vemos ahí a Agar, dice, allégate a mi sierva, dice, para yo poder tener un hijo. Al cabo de 10 años, dice que Abraham dijo, está bien, que sea como Dios quiera. Y dice que Agar concibió. Pero antes de concebir, ella estaba embarazada y dice que menospreciaba a su señora. Le decía, yo sí puedo quedar embarazada y tú no puedes quedar embarazada. Yo tendré linaje de mi señor, tendré linaje de Abraham y tú no. Y Sarai la afligía. Le dice a Abraham, ¿qué vas a hacer? Juzgue Dios entre Agar y yo. Le dice a Abraham, pues haz lo que tú quieras, es tu sierva al fin, ¿no? Dice que Sarai la afligía y Agar huyó al desierto. Sí, lo que dice la escritura. Sí. Dice el versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como a Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.
Agar llega al desierto y ahí la encuentra el ángel de Dios. El ángel de Dios le dice, ¿qué haces, Agar? Huyo delante de mi sierva porque mi sierva me quiere, ya no me quiere. El ángel le dice, vuélvete y ponte sumisa debajo de la mano de tu señora. ¿Agar hizo caso? Sí. Agar regresó y se puso sumisa ante su ama. ¿Ok? El 10 al 12. Capítulo 16, versículo 10 al 12. Le dijo también el ángel de Jehová. Fíjense lo que le dice el ángel de Jehová. ¿A quién? A Agar. Es ahí esta disyuntiva que si nosotros la leemos en español, no lo podemos entender de que en realidad los dos hijos son hijos de la promesa. En hebreo no dice eso. Lo vamos a entender así. Le dijo también el ángel de Jehová, ¿a quién? A Agar. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada, que no se podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Hay mucho árabe? Todo el Medio Oriente se puede decir que está lleno de árabes. ¿Se está cumpliendo la profecía en Ismael? Sí. Ya lo hemos visto que los nombres en la Biblia no se le da a un niño por nada más, te voy a poner por nombre. No, este nombre tiene un objetivo. El nombre Sem, que significa objetivo. Tú tendrás un objetivo. El nombre de Moisés, tú sacarás al pueblo de Israel. El nombre de Jacob, ladrón, tú quieres quitarle la primogenitura a tu hermano. Tiene un sentido el nombre que tú le des a tu hijo. No le puedes dar un nombre nada más, pero ¿qué significa el nombre, Ismael? Ya está el ángel de Jehová hablando con Agar. ¿Y qué fue lo que le dijo? Yo haré de ti, de tu hijo, haré una gran nación. ¿La misma promesa que le hicieron a Abraham? Sí, es la misma promesa. ¿Y si nos quedamos hasta ahí? Pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Tenemos que entender. ¿Ok? El 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. ¿Ok? Porque Jehová ha oído tu aflicción. El nombre Ismael, lo quería escribir, pero lo voy a decir. El nombre Ismael significa Dios escucha. El nombre Ismael significa Dios escucha. ¿Por qué? Porque en hebreo es Shemael. Shema es escucha. Shemael, Dios escucha. Entonces tú puedes decir, ok, Ismael en realidad es un hijo bueno, es un hijo de Dios. Porque su nombre es lo que tú me estás diciendo, que el nombre de cada niño tiene un propósito. El nombre de Ismael tiene un propósito, es que Dios ha oído la aflicción de quién? Ha oído la aflicción de Agar. Eso es lo que significa Ismael. Dios escucha. ¿Ok? El 12. Y será hombre fiero. No, pues ya no. Dios escucha, Dios lo tiene en alta estima, Ismael, pero después el mismo ángel dice que este hombre será hombre fiero. Nada que ver, si Dios ama la paz, Dios les está diciendo al pueblo de Israel, hagan la paz con todas las naciones. Aquí le está diciendo que este hombre será Ismael, que significa Dios escucha, pero en el 12 dice, será hombre fiero. Por fin Dios, no entiendo. En hebreo sí se entiende. ¿Por qué? Sabemos nosotros, sabemos que el pueblo de Israel ha estado en varios exilios físicos y exilios espirituales. Tenemos el primer exilio, viene Nabucodonosor y los exilia, se los lleva ¿a dónde? A Babilonia.
y ahí los tiene esclavos ¿por cuántos años? Por 70 años. El rey Ciro les da permiso de que regresen y reconstruyan su templo, reconstruyan su ciudad, que es Jerusalén. Años más tarde llegan los persas, pero estos persas los exilian otra vez. Hay un dicho que dice, andarán como judíos, ¿qué? Como judíos errantes. Los exilian otra vez los persas, pero ya no es un exilio que los tienen que los tienen que sacar de Israel. Es un exilio ahí, es un exilio espiritual. Les quitan sus creencias, su lengua, les quitan todo. ¿Ok? Y después de esto, no basta con esto, tienen el exilio de qué? El exilio de Grecia, que fue algo similar. Pasó algo similar. Después llega el Imperio Romano y también ¿qué? Y también los exilia. Ya tenemos ¿cuántos exilios? 4 exilios. Y uno de los sabios, en uno de sus escritos que se llama el Zohar, dice, habrá un quinto exilio. ¿Cómo de que habrá un quinto exilio? Le dije yo al maestro, maestro, pero las naciones están a favor de Israel. Los países poderosos queremos a Israel, quieren a Israel y queremos protegerlo. ¿No has escuchado que de Dios es la tierra y su plenitud? Amén. Entonces, ¿por qué me estás diciendo a mí que, que los países son más poderosos que Dios? Continúe, maestro. Le digo, ¿qué es lo que nos puede decir? Tenemos un quinto exilio. A mí me duele en el corazón decirlo, pero lo voy a decir. Y este es el exilio de Ismael. En los tiempos finales escrito está de que Ismael va a controlar Israel. Y tanto va a ser el lloro de Israel que va a ocurrir lo mismo que pasó en Egipto. Clamaron a Dios aquellos grandes sadiquim, aquellos grandes justos, a Dios, y Dios les mandó ¿a quién? Les mandó a Moisés para sacarlos de esa esclavitud y llevarlos a la tierra donde nosotros estamos. Pero este exilio va a ser el exilio final, es lo que dicen ellos. En este exilio, Ismael nos va a tener controlados, tanto que ya no nos van a dejar adorar a nuestro Dios. Van a querer que adoremos a su Dios, van a querer que derramemos sangre como ellos derraman. Pero va a haber un tiempo en que vamos a clamar otra vez a Dios y Dios nos va a escuchar. Eso significa el nombre de Ismael. Dios escucha. Por medio de Ismael, nosotros vamos a ser escuchados ante nuestro Dios. Eso es lo que dice en hebreo. Ese es el quinto exilio. Oh, ahora entiendo por qué el ángel le dice a Agar, este hombre se llamará Ismael, porque Dios escucha. ¿Que escuchó tu aflicción? No, si tú eres pagana. Tú no eres del pueblo de Dios. No, ha escuchado la aflicción en un futuro de quién, en un futuro de Israel. Porque Israel, los ojos de Dios están sobre Israel. Y por algo es el pueblo elegido de Dios. ¿Ok? Entonces ahora lo entendemos. Y este hombre será fiero hombre. Aquí lo tenemos escrito. Pere Adam. Hombre fiero. Hombre fiero. Es lo que dice ahí. Pero ¿por qué no fiero hombre, no? Perdón, fiero hombre. ¿Por qué no hombre fiero? Y tú puedes decir, pues es lo mismo, no, no es lo mismo. En toda la Torah, en toda la Biblia en hebreo, se escribe primeramente el nombre y después lo que, lo que este hombre va a hacer. Pero dicen los sabios, entonces, ¿por qué nada más? En esta escritura se escribe Pere Adam y se escribe fiero hombre. Oh, ok, porque este hombre, su esencia va a ser que va a ser un hombre fiero. Y va a tener algo de hombre, pero va a ser un hombre fiero. ¿Y qué es ser un hombre fiero? Un hombre fiero. Ya los sabios nos dicen que va a ser un hombre salvaje.
¿sí? Cazador, su mano estará contra todos. Es lo que dice la Biblia. Y la mano de todos estará contra él. ¿Desde dónde se está escribiendo esto? Desde Génesis. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace el Islam? Quiere controlar a Israel. Solamente quiere controlar a todo el mundo. Será hombre fiero. Y cuando asesinan, dicen ellos, cuando asesinan, dicen el nombre de su Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con la sangre? Ya está profetizado. ¿Por qué? Porque Pere Adam significa hombre fiero. ¿Ok? Eh, el Targum de Onkelos, Onkelos, ¿quién fue? Onkelos, hasta el nombre lo dice, un griego que llegó a Jerusalén y estudió con los grandes rabinos y dice que él tradujo la Biblia, la Torá del hebreo al arameo. Y él dice que este versículo, en este versículo donde está escrito Pere Adam, él dice, este hombre va a luchar contra todos, será un rebelde. Este luchará contra todos, será un rebelde. ¿Cuándo se escribió esto? Hace 1000 años. Otro sabio dice, va a ser como una persona libre de todo compromiso. Y me llama mucho la atención lo que dice este sabio. Va a ser libre de todo compromiso. Dice, nos dijo nuestro maestro, dice, había un acuerdo de paz, no entendemos, había un acuerdo de paz. En este acuerdo de paz, nosotros estamos que tranquilos, ¿por qué? Porque hay un cese de fuego, hay un acuerdo de paz. ¿Y qué es lo que pasa? En ese acuerdo de paz lo utilizan para qué? Para matar a nuestra gente. ¿Estaba profetizado? ¿Estaba dicho por los sabios? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo entender? Dice, esta persona va a ser una persona libre de todo compromiso. ¿No le gusta qué? Comprometerse. Va a querer comprometerse para que tú estés débil y entonces te ataca. ¿Ok? Dice, y de todo compromiso y toda responsabilidad. Me llama mucho la atención que en esta semana mandaron un misil y mató a mucha gente, niños y en un hospital. Y dice Israel, yo no fui. ¿Y qué dicen ellos? Tampoco yo fui. Entonces, ¿quién fue? ¿Qué es lo que dice aquí? Va a ser una persona libre de toda responsabilidad. Va a ser una persona libre de toda responsabilidad. ¿Quién? Ismael. ¿Y está hablando de quién? De sus descendientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice otro sabio? Nachmanides dice, será hombre salvaje, con conocimiento del desierto, y va a buscar y va a cazar, y va a destruir todo lo que esté a su paso, cueste lo que cueste. No importa. ¿Quién lo dijo? Nachmanides. ¿Cuándo vivió Nachmanides? Hace 500 años. ¿Estaba la guerra? No, no estaba la guerra. Ya lo dicen los sabios y lo dice la Biblia. ¿Ok? Ya todo está escrito. Ya todo está escrito. Esta profecía acerca de Ismael, la Torá es eterna. Y si dice esto, que la descendencia de Ismael será así, pues así seguirá. Pasa el tiempo y Sara queda embarazada de Abraham y le nace un hijo y le pone por nombre Isaac, que significa risa. En español, cuando yo lo escuché, no, le puso Isaac porque se rió a Sara de que no, no creo que yo voy a quedar embarazada, ja, ja, ja. No, esa no es la idea. Risa de alegría. Isaac va a traer alegría a sus padres. En español dice risa, pero los patriarcas nunca se burlaron de Dios. Es lo que yo ahorita lo entiendo, de que Dios va a traer una bendición, de que a sus 80 años, 70 años, Sara va a concebir. Ella dice, gloria a Dios. No sé si les ha pasado cuando te ríes de alegría y dices, algo va a pasar. Esa era la risa que tuvo, ¿quién? Que tuvo Abraham y su esposa. Y el nombre Isaac significa risa, alegría.
va a nacer un hijo, ¿ok? Y le nace un hijo, y ya en Génesis capítulo 21, versículo 9, dice algo peculiar, algo que vio Sara, ya no es Saraí, ahora es Sara, algo que ve Sara en Ismael, que le llamó mucho la atención, que dijo, no quiero que mi hijo viva con él, le dice a su esposo. ¿Qué fue lo que pasó? En español no lo dice mucho, nada más nos dice que se burlaba. Pues todos los niños se burlan, ¿no? Hay muchos niños que dicen, tú eres adoptado, no, que tú te encontraron acá y allá, entre hermanos se hacen bullying. Eso no es la burla de la que está hablando aquí. Tenemos que asociar todo este pensamiento. Génesis capítulo 1, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Esta palabra burla en hebreo no es más que otra palabra que significa metzahek. Esta palabra, metzahek. Y tú puedes decir, pues, ¿qué significa metzahek? Burla. Esta palabra en hebreo, fíjense lo que significa. Esta palabra en hebreo no significa burla nada más así de que, oh, yo estoy más grande que tú y yo voy a heredar, porque es lo que lo que nos han enseñado. No, es que se estaba burlando de que él iba a heredar, ¿qué? Él iba a heredar el 70% por ser el primogénito. No puede ser así, porque la ley decía que cuando nacía el hijo de estas dos personas que eran un matrimonio, el otro hijo así pudiera tener 80, 70 años, la primogenitura caía sobre ¿quién? Caía sobre el hijo legítimo de esta pareja. No puede ser así. Por eso yo no lo puedo entender así. Lo que sí se puede entender es que esta palabra metzahek, esta palabra en hebreo significa idolatría. ¿Cómo que idolatría? Ismael incitaba a Isaac a la idolatría. ¿Y eso lo vio quién? Lo vio la madre de quién? La madre de Isaac. Eso significa los tres grandes pecados. Incitaba a Isaac a la idolatría en creer en otro Dios en el cual Isaac, creía firmemente. ¿Por qué? Porque su padre le había enseñado. ¿Quién era Ismael? Era hijo de una egipcia. ¿Quién le tuvo que haber enseñado la idolatría? Su madre. Repito, le incitaba a Isaac a la idolatría, a derramar sangre. Ya tengo un Dios. Este Dios me invita a que derrame sangre. Él me dice, Dios me dice a mí que yo tengo que derramar sangre. Quiero que asociemos. Cuando mandan las bombas, ellos dicen, bendito sea el nombre de Alá. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a derramar sangre porque Dios nos demanda eso. Ese pensamiento viene desde cuándo? Viene desde Ismael. Vamos a derramar sangre. ¿Ok? Le incitaba a la idolatría y a derramar sangre y a la sexualidad. ¿Quién te ha dicho a ti que nada más puedes tener una esposa? Tú puedes tener más de dos esposas y no las tengas para tener hijos, para que tú te satisfagas sexualmente. Tú lo puedes hacer. Y la pregunta es, ¿cuántas esposas tienen los del Medio Oriente? Tienen más de una esposa. Ya un hermano que conocemos que viajó al Medio Oriente, le preguntan, ¿cuántas esposas tienes? Y él le dice, ¿una? ¿Cómo? ¿Eres tan pobre que nada más tienes una? ¿No puedes tener más de dos esposas? ¿Esa idea de dónde viene? De Ismael. Ya tengo un Dios que me invita a derramar sangre, que me dice en la Biblia que yo tengo que derramar sangre. Y después de eso, no basta con eso, sino que yo puedo obtener más de qué, más de una mujer. Y esto era lo que el hijo grande le trataba de inculcar al hijo pequeño, que era Isaac. Y este peligro vio Sara.
¿Y qué es lo que hizo? Tienes que despedir a tienes que despedir a Ismael y a su madre. Y es por eso que ellos fueron expulsados a otra tierra. Ese es el conflicto espiritual que viene desde un principio. Hay dos tipos de pensamientos, hay dos tipos de Dios. Un Dios guerrero vengador que utiliza diferentes medios para asesinar, para matar a aquellos que no quieren convertirse a mi pensamiento. Y hay otro Dios que dice que tienes que hacer la paz con aquellos, con todas las naciones. Ya hay dos tipos de pensamientos. Ya lo sabemos. El rey David, en una de sus profecías, dice esto en Salmo 120, versículo 5. Ay de mí, que moro en Mesec y habito en tiendas de Cedar. Con los que aborrecen la paz, yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen guerra. ¿Se dan cuenta de eso? Yo quiero hablar con ellos, dice el rey David, pero cuando yo quiero hacer la paz, ellos quieren hacer guerra conmigo. ¿Quién lo dijo? El rey David. ¿Cuándo? Lo escribió a David, apenas lo escribió ayer, no, él lo escribió 1000 años, 1200 años antes. ¿Se dan cuenta de eso? El rey David dice ahí, cuando yo quiero hacer la paz, ellos quieren hacer la guerra. Pero ay de mí, él se lamenta, ay de mí con los que moran en Cedar. En aquel tiempo el rey David era rey, estaba en su palacio, pero ¿qué le molestaba al rey David? Si él tenía todo bajo control, es una profecía para estos tiempos. Es una profecía para estos tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque dice, ay de mí, ay de mis descendientes, dice el rey David, de aquellos que habitan en Cedar. Pero ¿por qué tiene miedo de Cedar el rey David? ¿Por qué tiene miedo de Cedar? ¿Quién es Cedar? ¿Quién es Cedar? Abran su Biblia en Génesis capítulo 25, versículo 3. ¿Tiene miedo el rey David de Cedar? De Cedar tiene miedo. Pero repito, el rey David estaba en su palacio, pero habla de sus descendientes. ¿Quién es Cedar? Génesis capítulo 25, versículo 13. Estos pues son los nombres de quién? Estos pues son los nombres de los hijos de quién? De los hijos de Ismael. Nombrados en orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. ¿Y luego quién? Y luego Cedar. Dice el rey David, ay de mí, de los que tenemos por vecinos a Cedar. Mientras yo hago la paz, dice Israel, ellos me atacan. ¿Es una profecía? Es una profecía del rey David. Los descendientes de Ismael, nunca van a querer la paz. Y esto va a ser para siempre. Está escrito, es una guerra santa, es una guerra de ideales. Como postura, como iglesia de Cristo, ¿qué debemos tener en cuenta en cuanto a la guerra? ¿Qué debemos tener en cuanto a las guerras que pasan? Pero sobre todo con esta guerra en particular. Sabemos que las guerras son por codicia. Las guerras, sí, las naciones quieren tener más y más. Sí, son por codicia. Las naciones se enseñorean unas de otras. Las controlan. Solo en parte para tener más y más. Eso es lo que nos dice el escritor Santiago. En Romanos capítulo 12, versículo 15, hay algo bien claro que como iglesia en esta mañana tenemos que pensar. Dice, gozaos con los que se gozan y lloraos con los que lloran. Hay muerte a nuestro alrededor, no tan solo por esa guerra, sino también hay muerte espiritual. Hay personas que persiguen, escúchenlo bien, hay personas altamente, dicen ellos, altamente espirituales, que tienen en exilio a otras personas espiritualmente. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es lo que usan ellos? Artimañas del error. Si tú no te conviertes a mi pensamiento, a lo que yo pienso que es correcto, no te hablo.
Tú arréglatelas como tú quieras. Yo en tus necesidades yo no te voy a ayudar. A ver tú cómo le haces. ¿Ese pensamiento de quién? Eres descendiente de Ismael entonces. Pero si tú tienes el pensamiento de que quieres hacer la paz con todos, de que tú predicas la palabra de Dios a diestra y a siniestra, no menospreciando a aquel que no cree lo que tú crees, sino que simplemente hablas de Dios para que le conozcan, tú eres, en realidad, un descendiente de quién? Descendiente de Israel. Y tienes tu promesa. ¿De qué? De que recibirás la vida eterna. En esta mañana es lo que tenemos que pensar como iglesia. Tenemos que pensar que nosotros solamente estamos aquí de paso y que, como lo dice la escritura, de Dios es la tierra y su plenitud. Esta es la clase por el día de hoy y la Iglesia de Cristo en Pflugerville quiere, decimos a su palabra de nuestro Dios. Amén.